Buenos días, hoy vamos a comenzar nuestras clases de cálculo diferencial con el tema de clasificación de los números. Los números, como los usamos, comenzaron a ser útiles a la humanidad pues, para cuantificar cosas, para poder llevar un registro de cantidades, pero a medida que avanzó la historia y avanzaron las matemáticas, empezaron a surgir números que no servían únicamente para contar. Empezaron a aparecer los fraccionarios, empezaron a aparecer los números decimales, empezaron a aparecer números ya más extraños como o como pi. Y entonces una manera útil de organizar este conocimiento que tenemos sobre los números es a partir de un diagrama que les voy a mostrar a continuación. Muy bien. Para que sea más intuitiva esta presentación decidí comenzarla no desde lo más grande hacia lo más pequeño, sino al revés, desde el caso más particular hacia el caso más general. Entonces, los primeros números que aparecieron son los números naturales, ¿sí? Que son todos aquellos números positivos mayores o iguales a 1 y enteros, como cuáles, 1, 2, 3, y todos los números pares, impares, primos, pero todos los números enteros y positivos. Y los vamos a simbolizar con la letra N. Les voy a poner otro color aquí. Muy bien. No debí haber puesto el letrero ahí, denme un segundo. Muy bien. Luego apareció el cero. El cero es una invención matemática supremamente útil que apareció posteriormente pues para poder denominar cantidades nulas. Inicialmente no existía pues porque no había cantidades nulas. Tú contabas ovejas o contabas piedras o contabas terrenos, pero no contabas un cero. En el momento en que aparece el cero, las matemáticas avanzan mucho. Y ya posteriormente aparecen los números enteros negativos, que pues como su nombre lo indica, son todos aquellos similares a los naturales, pero con un signo negativo. Muy bien. A todo este grupo de números, a los naturales, al cero y a los enteros negativos, o sea, cantidades completas, unidades completas, les vamos a llamar enteros. Y se denotan con la letra Z. Muy bien. Por ende, pues los números que no son enteros van a aparecer de este otro lado, que son las fracciones. No me ocupo aquí, voy a escribirlo más pequeño. Y las fracciones son de dos tipos. Están las fracciones exactas, que son los fraccionarios que podemos expresar cerrados y exactos, como 1.25, 5.3, etcétera, ¿sí? Cualquier número que ya esté cerrado. Y también tenemos las fracciones periódicas, que son los números que tienen un decimal que se repite o un conjunto de decimales que se repiten. Las periódicas entonces se dividen en puras y mixtas. Las puras son aquellas fracciones periódicas cuyo decimal se repite siempre y desde el principio. Ejemplo 1.3333, que lo podemos simbolizar como 1.3 y le hacemos un pequeño arco arriba. Este numerito lo vamos a llamar periodo y es el que se repite. Puede ser un solo número o pueden ser varios, como por ejemplo 18.51, 51, 51. Aquí el periodo
es de 2 dígitos, puede ser de 3, de 4, pero para que sea periódica pura, el mismo dígito tiene que repetirse una y otra vez eternamente. Y las fracciones periódicas mixtas son aquellas fracciones o aquellos números cuyo periodo no empieza inmediatamente. Ejemplo, 3.5698888, ¿sí? El periodo no empieza aquí en el primer término, sino que empieza después. A este pedazo que no se repite se le llama antiperiodo, y a este que se repite se le conoce como periodo. Listo. Algo muy importante que decir de las fracciones, como su nombre lo indica, pues hombre, son los números que podemos expresar en forma de fraccionarios, ¿sí? Siempre un fraccionario, si ustedes lo meten a la calculadora y hacen la respectiva división, les va a dar un número periódico, o sea, o exacto o periódico, siempre, ¿sí? Esa es una de las características, por eso de las fracciones salen estos números, porque siempre les va a dar un número periódico, o exacto o periódico. Muy bien. Entonces, al conjunto de los enteros y de las fracciones los vamos a denominar los números racionales y los vamos a conocer con el símbolo de. Hay números, uno diría aquí, pero entonces ¿cuáles son los no racionales o qué más números hay? Están los números irracionales, que son los números, esa me quedó muy fea, irracionales, que son números que no son periódicos y que no son exactos, como por ejemplo pi y e. Si bien recuerdan, pi es 3.141590 y no sé qué, y nunca tiene un periodo. Similarmente, el número neperiano es 2.71828 y sigue. Y eso sigue eternamente sin acabar. Y no es periódico, nunca le vamos a encontrar un número que ya se repita eternamente. Entonces a estos números que no tienen un periodo y que no son producto de una división o de una fracción, se les conoce como números irracionales. Al conjunto de los números racionales e irracionales los vamos a conocer como números reales y los vamos a denominar así. Así los vamos a encontrar en los libros, ¿sí? Y obviamente existen entonces, si existen los reales, existen unos que no son reales, que son imaginarios. Es un nombre bastante particular, los vamos a simbolizar con la letra I. Y son estos números, no sé si alguno de ustedes los hayan visto en clases pasadas, son números que están compuestos por una parte real, por ejemplo 3, más una parte imaginaria, ¿sí? ¿Qué quiere decir esa I? Esa I es igual a la raíz de menos 1. Como se podrán imaginar, menos 1 no tiene raíz, ¿cierto? Para poder tener raíz tengo que multiplicar dos números iguales y ningún número al que yo multiplique dos veces, o sea, una vez por sí misma, me va a dar un número negativo. Pero matemáticamente esta I es muy útil para poder hacer ciertos trucos matemáticos. Entonces los números imaginarios son un desarrollo matemático que se usa por practicidad más que porque existan cosas en el universo imaginarias. Son números que se usan porque son trucos útiles. Les voy a dar un ejemplo más adelante. Como bien saben, las matemáticas en este momento no se usan solamente para contar, se usan para cuantificar todos los fenómenos científicos y naturales
incluso los sociales también, o sea, utilizamos los números para todo. Muchas veces, tratando de entender un concepto o de aplicar una teoría o de hacer ciertas investigaciones, vamos a encontrar, pues vamos a empezar a desarrollar ecuaciones y nos vamos a encontrar a veces con problemas prácticos. Pongamos un ejemplo supremamente sencillo, como un número imaginario de estos. Si me pongo a buscarle el sentido físico a esto, pues voy a tener problemas porque está ahí, implica una raíz de -1 y pues eso en cantidades numéricas no existe. Pero imaginemos que esa ecuación, después de desarrollarla muchos renglones y de juntar términos comunes y de cosas así, me va a terminar en algo así. ¿Sí? Imaginemos que por alguna razón yo logro elevar esto al cuadrado de un lado a otro o alguna otra respuesta, entonces esto por álgebra va a ser 4 más 2 veces 2 más 3i, no, más 2 veces el primero por el segundo, 6i, más 9i cuadrado, ¿sí? Simplemente por buscar un ejemplo. Ahora, una i cuadrada es raíz de -1 por raíz de -1, y si yo multiplico estas dos, tengo raíz de -1 al cuadrado, y elimino este 2 con este 2, y mágicamente, solo con un -1, desaparecí todo el problema. Bueno, aquí todavía tengo una raíz de -1, pero supongamos otro ejemplo. Imaginemos que tengo una ecuación que es función de x y que tengo un número imaginario ahí metido, y quiero despejar x o quiero hacer algo con esa x y no puedo porque tengo un número imaginario. Bueno, si tengo una igualdad de este tipo, para resolver este problema del número imaginario, pues voy a elevar al cuadrado a ambos lados. La igualdad se mantiene si es una igualdad. Entonces aquí tengo que ya el cuadrado es igual a 25 y cuadrado x cuadrado. Y en este momento, 25 y cuadrado me da -1, por lo que les expliqué anteriormente. Entonces tengo aquí simplemente 25x cuadrado. O sea, fíjense que en este momento yo ya me libré de esa i y matemáticamente puedo continuar, ¿sí? Entonces, quiero que entiendan para qué sirven los números imaginarios. Son una construcción matemática que me ayuda simplemente a facilitar los desarrollos numéricos. Es una herramienta teórica supremamente útil. Listo. Bueno, vamos a volver entonces a nuestra otra página. Y ya que tenemos la descripción de los números reales y los números imaginarios, ya ahí sí están todos los números comprendidos, y estos números los vamos a llamar complejos. O sea, todos los números que conocemos se llaman números complejos y los denominamos con la letra C. Entonces, si los pongo a clasificar números en este momento, pues según el número que les dé, van a tener que ubicarlo donde les corresponda. Ejemplo. Muy bien, comenzamos. Para el inciso A tenemos un 8.35. Claramente podemos ver que no es un número entero, no es una cantidad delimitada por la unidad completa. O sea, yo no, digamos que no puedo contar hasta el 8.35. Así que es un número racional. En este caso es un racional fraccionario y es un fraccionario exacto. Racional exacto. ¿Por qué se llama fraccionario? Porque hay alguna fracción que cuando la realice voy a encontrar ese número. De hecho, hay todo un conjunto de fracciones que cuando las ejecute me van a dar 8.35 exactico, ¿sí? No tiene más números. Y sí, exacto. Entonces, el racional es una Q y fraccionario exacto no tienen abreviatura. Muy bien. 51 cuartos. Vamos a ver cuánto da. 51 cuartos es 12.75. Tenemos el mismo caso anterior. Tenemos un racional fraccionario exacto.
¿sí? Simplemente ahora lo teníamos expresado en forma de fracción y no en forma de decimal. Bien, tenemos el siguiente, tenemos un número al que no se le ve ningún periodo, o sea, no se le ve un número que se repita constantemente. Si no existe un número que se repita constantemente, no pertenece a los números racionales, pertenece a los números irracionales. Mientras que este que le sigue, podemos ver que es un decimal, pero tiene un periodo. El periodo es esa cifra que se repite, que es 8. Entonces este es un número racional, fraccionario, periódico, puro. Ah, no, puro no. Este es mixto porque tiene un cerito ahí. Vamos a borrar esto. Periódico mixto. ¿Sí? Por este pequeño cerito que tiene ahí, ese es el antiperiodo, entonces es un fraccionario periódico mixto. Muy bien. El número que viene a continuación es truculento, porque pues como lo vemos, decimos es un fraccionario, ¿sí? Pero si nos fijamos bien y realizamos esa división, esto nos da -2. En este caso, pues es un fraccionario, pero hay una definición mucho más precisa. Este es un número entero, ¿sí? Es un número completo, es una cantidad cerrada y definida por la unidad. Podría ser engañoso al ver la fracción, y si es una fracción, pero si somos más específicos, es un número entero. Claro que es un número racional, claro que es un número real, claro que es un número complejo, pero su clasificación más específica es la de entero. Muy bien. El número que viene a continuación, pues podemos ver que tiene un periodo. Entonces podemos decir que es un número racional, fraccionario, no es exacto, es periódico, y el periodo comienza exactamente después del número. Se repite 1, 2, 3 veces, ¿sí? Entonces este sí es puro. Muy bien. Este pues está muy fácil. Este es un número imaginario. Y este último, similar a la otra fracción, también es igual a 2. En este caso, entonces, como es positivo, ya es un número natural, que lo denominamos con una n. Listo. Entonces, esta clase termina aquí. Muy buenos días para todos.